Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Muchísimas gracias también Géminis por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muy bien, vamos a hacer caso de una vez a lo que nos quieran decir tus arcángeles para vosotros con mucha fe. Nos dicen... Clarisensibilidad. El arcángel Raguel permanece atento a tus sensaciones físicas y emocionales recurrentes, pues ellas te darán lo que es instrucciones divinas. Mi querido Géminis, yo siempre he dicho, cariño, hay un pacto divino con Dios, con el universo, o simplemente tienes una estrellita que siempre te protege, o tu ángel de la guarda. Esta energía o este pacto que hay con estas entidades, con los ángeles, con los arcángeles, con el Supremo que es Dios, te lleva a qué? A que tu intuición esté más desarrollado, a que tú de repente te puedas anticipar a las cosas. ¿Cómo? Si de repente estás conociendo a una persona y tú sientes que esta persona no es sincero, no es sincera, si tu intuición te lo dice, ¿vale? Si tu corazonada te lo dice, tenlo por seguro, cariño, que tú vas a estar en lo cierto. Si a lo mejor me dice Richard, quiero empezar un proyecto, quiero empezar lo que es un trabajo, pero mi intuición me dice de repente que tendría que esperar un poco más. Haz caso de tu intuición, porque vas a empezar a recibir señales por la parte divina, mi querido Géminis, ¿vale? Siento que estás muy intuitivo, siento que estás muy intuitiva, siento también que a veces miras mucho atrás, cariño. Richard, ¿cómo es que miro mucho atrás? Como que siempre de repente todavía hay situaciones que tú tienes que zanjar, que tienes que borrar con situaciones del pasado, recuerdos de repente en tu vida, en cualquier punto, ¿vale? Ya sea de repente en las relaciones, ya sea de repente en tu familia, ya sea de repente en lo que es en tu juventud o en tu infancia. Pero sin embargo, Dios y el universo te quieren ayudar para que tú continúes con tu evolución. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir lo que es el tarot vidente de luz. Vamos a ver, mi querido Géminis, me estoy recuperando poco a poco, pero voy a entregar así lo que es lecturas bonus y horóscopo semanal. Quizás de repente van a ser de corto tiempo, pero voy a estar ahí presente, ¿vale, chicos? Ténganme un poco de paciencia porque me estoy recuperando recién. Vamos a ver qué nos dicen Géminis con mucha fe. A ver. Empezamos, Géminis. A ver qué me dicen. Vamos a ver en el pasado qué nos quieren decir en este caso para vosotros. Tenemos aquí la carta del 8 de espadas, cariño. Hay una situación que todavía te está atando, hay un recuerdo que todavía te tiene, puede ser martirizando, todavía como que te cuesta zanjar esta historia. Siento que muchos de vosotros de repente también, a lo mejor me dice Richard, las personas de mi entorno, mis hijos, mi familia, mis amigos, cualquier persona de tu entorno, quizá de repente tiene un concepto de ti, que eres una persona que no tiene sentimientos, que eres una persona muy fría, que eres una persona de repente que eres un poco, no eres tan empático, como que no tienes empatía por los demás. Pero sin embargo, es como si tú quisieras gritar y quisieras decir a los cuatro vientos diciendo, si yo soy así, si yo he cambiado, si yo de repente me mantengo al margen, si yo de repente me mantengo como a la defensiva, no es porque siempre he sido así, es porque simplemente en algún momento de tu vida tú has tenido algún tipo de decepción, algún tipo de engaño, por eso que estás así, por eso que a lo mejor de repente las personas de tu entorno sienten de que tú estás a la defensiva, sientes de que tú de repente no eres muy empático o empática con los demás, pero no es porque tu carácter sea así, no, Géminis, porque tú eres una persona noble, eres una persona buena, simplemente que en algún momento en tu pasado pasó algo tan impactante, te hicieron tanto daño que te tienen atrapado o atrapada en esos recuerdos. Tú estás luchando por liberarte, tú estás intentando de repente por soltar esta situación, pero cuesta, cariño, cuesta, porque tenemos aquí lo que es la carta del 8 de espadas, que yo veo que te cuesta mucho poder soltar, ¿vale? Vamos a ver qué más me dice. Y tenemos aquí la carta del as de espadas. Creo que esto está más metido en lo que es en los recuerdos, en los pensamientos. Creo que a lo mejor de repente en estos momentos a ti te gustaría que llegue el karma a algún grupo de personas. Te gustaría de repente que esta persona
pague lo que te ha hecho o que simplemente vuelva a tu vida a pedirte perdón, pero tú siempre estás recordando. Tú siempre estás como volviendo a vivir una y otra vez lo que tú viviste con esta persona, lo que te pasó de repente en tu infancia, en tu juventud, en tu vida. Hay algo, cariño, como que lo remueves. Hay algo que a lo mejor de repente te cuesta pasar página, nos dicen. Porque estas dos cartas representan lo que es el pasado, ¿vale? Entonces, todavía falta liberarte, todavía falta de repente sanar, todavía falta que tú creas en los demás, estás a la defensiva, pero esto va a pasar. Tienes que tener paciencia. A mí lo que me da un poco de tristeza, lo que me da un poco de pena es que de repente te juzgan, cariño. De repente te hacen sentir como el malo o la mala de la película, pero no entienden el por qué Géminis se porta así. El por qué Géminis de repente está a la defensiva. Vamos a ver en tu presente. Sale aquí la carta del 6 de oros, cariño. Me dicen en el presente, muchos de vosotros, para muchos de ustedes, viene lo que es una recompensa o viene una ayuda o simplemente tu negocio, tu trabajo, tu empresa va a empezar a recibir frutos. Mira, porque aquí nos dicen de que Dios, el universo, te va a dar una recompensa en el presente o que simplemente tú en estos momentos, Géminis, si es en la parte sentimental, si a lo mejor de repente me dice Richa, porque estamos hablando de karma también, estamos hablando de que tú en algún momento pides a Dios, al universo, que estas personas que a lo mejor te fallaron a ti, paguen lo que han hecho, ¿vale? Necesitas justicia, en pocas palabras. Y como tenemos aquí la carta del 6 de oros en el presente, hay un grupo de ustedes que a lo mejor de repente ya lo están viendo ya, o simplemente esta justicia va a llegar, o va a llegar una recompensa, lo que es en la parte económica, va a llegar de repente una propuesta de trabajo en tu presente, o simplemente la justicia divina empieza a llegar a este grupo de personas que en algún momento te han hecho algún tipo de daño. Creo que muchos de ustedes ya están siendo testigos de esto, ¿vale? Vamos a ver, esto es en el presente. Yo lo que te puedo decir, Géminis, que en este presente va a empezar a haber muchas recompensas en tu vida. En este presente va a haber como celebración en tu vida, en tu presente. Vamos a ver en el futuro qué nos quieren decir estas dos últimas cartas. Lo voy a poner aquí, pero luego voy a seguir sacando más cartas para matizar, ¿vale? Tenemos aquí la carta del carro y tenemos aquí la carta del ermitaño. O tú vas a hacer un viaje, o hay una persona que viene de afuera, una persona que jamás te olvidó, una persona que siempre te recuerda. O tú de repente quieres hacer un viaje también, porque tenemos el carro y tenemos aquí la carta del ermitaño. Mira, el otro mensaje que te puedo dar con estas dos cartas, me están diciendo, es muy importante que Géminis empiece a rescatarse. Es muy importante que Géminis empiece a avanzar. Una vez que empieza a llegar en tu presente lo que es las recompensas, empieza a llegar de repente la justicia divina, tú tienes que empezar a avanzar. En pocas palabras, tienes que empezar a pasar página, nos dicen. ¿Por qué te digo? Porque la carta del carro en este caso, si tú te das cuenta, está dando la espalda a lo que es el ermitaño. Entonces nos dicen, si tú no pasas página, si tú ya no cierras estos capítulos, pues simplemente tu vida va a continuar lo que es en un bucle, cariño. Vas a continuar ahí, dando vueltas, dando vueltas. Entonces, en resumen de estas 5 cartas, yo lo que te puedo decir, mi querido Géminis, todo este tiempo de repente has tenido bloqueos en tu vida, todo este tiempo de repente has estado un poco frustrado o frustrada por lo que te pasó en el pasado, o de repente con una relación, con un trabajo, tú has estado pidiendo justicia divina, tú has estado pidiendo recompensa en tu vida, y en este presente, en este año, te llega lo que es esta recompensa para muchos de ustedes. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo. Entonces, una vez que ha llegado esa recompensa, una vez que ha llegado esa justicia divina, tienes que empezar a pasar página, nos dicen en el futuro. Para muchos de ustedes está pronosticado que muchos de ustedes van a hacer un viaje quizás de repente porque existe alguien que te está esperando o porque simplemente de repente las energías ya están conspirando para que tú puedas ir a visitar a ese gran amor de tu vida, puedes ir a visitar a un familiar, puedes ir a visitar a un amigo, etcétera, etcétera. Pero nos hablan mucho de viajes. Viene una persona también que nunca te ha dejado de pensar, viene una persona que siempre te recuerda,
Quizá de repente esta persona no quería reconocer hasta este momento el amor o los sentimientos que tenía por ti, pero este año te lo va a decir, cariño, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué más nos quieren decir. Signos. A ver, Géminis es una lectura bonus. Me sale otro Géminis. Me sale Libra, Leo, Capricornio, otra vez Leo y otra vez Capricornio. Lo dejamos ahí, ¿vale, cariño? Vamos a ver. Vamos a ver iniciales que nos quieren decir para vosotros con mucha fe. Al final de la tormenta viene la calma, cariño. Al final de la tormenta viene la calma. Vamos a ver iniciales. La letra L, la letra W o la letra M, la letra X, la letra D, B y la letra G. Muy bien. Vamos a ver qué más nos quieren decir las cartas para ustedes con mucha fe. Vamos a ver el tarot egipcio, ¿vale? Vamos a ver el tarot egipcio que nos quieren decir. Es una lectura bonus. Tenemos la carta del Papa, tenemos la carta de la emperatriz, tenemos la carta del carro, tenemos la carta del emperador y tenemos la carta de los enamorados. Mira lo que me dice aquí. Te había dicho que me sale el carro. El carro es rescate o es viajes. Y sale lo que es en tu presente. Entonces nos están diciendo, para muchos de vosotros Géminis, van a empezar o a rescatarse o van a hacer un viaje. Yo creo que hay un asunto que está relacionado con los sentimientos, la cual de repente me dice Richard, yo ya tengo por aceptado de que este hombre o esta mujer simplemente tiene que salir de mi vida. Siento que tú de repente te vas a resignar o simplemente tú vas a pasar página de una historia, porque aquí yo veo dos personajes que ahora se dan la espalda. Si a mí me hubiera salido en esta carta, en vez de la carta del carro, perdón, es la garganta, en vez de la carta del carro, me hubiera salido una carta negativa, yo te diría, veo que ese alejamiento que tú vas a tener con ese hombre o esa mujer te va a afectar mucho. Veo que a lo mejor de repente, aunque tú te resignes, vas a estar sufriendo mucho, pero veo que no. Veo que ahora tú vas a tomar esa resignación o vas a soltar a esta persona de una manera positiva, como diciendo, ha llegado el momento de que yo me empiece a rescatar, ha llegado el momento de que yo continúe con mi vida, porque tienes aquí la carta de la emperatriz y tienes aquí lo que es la carta del carro. Y como tenemos aquí la carta del emperador, que está mirando lo que es la carta del carro, cuando tú llegue ese momento en la cual asumas que tienes que soltar a esta persona, que tienes que continuar con tu vida, tenlo por seguro que te llega un amor verdadero. Si a lo mejor tú estás buscando algo relacionado con el amor, si tú me dices, Richard, mi problema en estos momentos es que si yo me llegará un buen trabajo en mi vida, si renuncio a lo que tengo actualmente, de repente estás en una empresa, de repente estás en un negocio que te da mucho dolor de cabeza, no te sientes de repente reconocido o reconocida o quieres empezar algo nuevo, lo que está relacionado en proyectos, en trabajo. Entonces me dicen, como Géminis, siento un Libra y un Cáncer. Como Géminis prácticamente se lo va a tomar como evolución, ya no lo vas a tomar de repente con resentimiento, con llanto, con dolor. Géminis pues prácticamente si renuncia a un trabajo que no lo llena, va a encontrar algo bueno, con contrato. E inclusive muchos de ustedes de repente van a tener que salir del país o de su entorno para poder trabajar en un ambiente en la cual tú te sientas seguro o segura. La carta de los enamorados, buena armonía, buen rollo. Entonces nos están diciendo, para Géminis le viene lo que es una oportunidad este año. Te lo vuelve a reafirmar. Géminis se lo va a tomar las cosas ya con madurez, con evolución, con crecimientos. Géminis ya no se va a complicar la vida ya. Géminis simplemente lo bueno está por llegar. Por eso nos están diciendo con los arcángeles, vas a tener que estar atento o atenta a tu intuición. Vas a tener que estar prácticamente al oro, ojito, ojito, con todas las señales que te vienen. Mi querido Géminis, yo siento que algo fantástico te viene en tu vida, a pesar de que a lo mejor de repente un grupo de ustedes ha estado pasando por un mal momento. Algo maravilloso va a tocar tu puerta. Te acordarás de mí, cariño. Y muchos de ustedes, en ese gran cambio va a llegar ese amor, esa oportunidad. Veo que muchos de vosotros también en un futuro tranquilamente van a ser padres o van a ser abuelos, ¿vale? Vamos a ver. Voy a sacar lo que es cartas guías. A ver, ¿qué me dicen?
Tenemos aquí la carta de la Reina de Copas. Me están diciendo con la carta de la Reina de Copas, ha llegado el momento de que Géminis asuma su poder, de que es el rey y la reina. Mira esta coronita. Géminis en estos momentos, su energía es como más espiritual. Géminis va a sentir de que está más cercano o que está entrando en contacto con las energías de Dios, del universo, de los arcángeles. Te noto muy evolucionado, cariño. Te noto muy evolucionada. Y entonces, esta buena energía, esta buena vibra que tú vas a empezar a trabajar o que tú de repente vas a sentir en tu cuerpo, en tu ser, en tu alma, te va a llevar al éxito, a la estabilidad. Porque mira, esta mujer, que puede estar representado también por un hombre, está sentado lo que es en un sillón muy hermoso, cariño. Y aquí las aguas están tranquilas. Mira, las aguas representan lo que es los sentimientos y la estabilidad emocional. Y tú aquí estás en contacto con la parte espiritual y hay un aura, hay una energía que te protege, hay una energía de luz que prácticamente te baña todo tu cuerpo. ¿Qué está diciendo con esto? De que Dios, el universo, está contigo y que simplemente tienes que abrir tus brazos para recibir las nuevas oportunidades, la nueva bendición que te va a llegar lo que es en tu vida. Es muy bonito esta lectura, mi querido Géminis, porque algo maravilloso se aproxima para muchos de vosotros. Entonces, ha llegado el momento de que empieces a decir: yo lo confirmo y yo lo afirmo. Esto va a ser así porque Dios me lo tiene que dar. Bendiciones, cariño, te me cuidas. Gracias por tu apoyo y hasta la vista.